al tema que estaremos en este día compartiendo y conversando acerca de la Sagrada Escritura, acerca de lo que es los dones del Espíritu, acerca de las manifestaciones, acerca, ¿no es cierto?, de lo que es el hablar en lengua, de profetizar, todo el orden que conlleva también, ¿no es cierto?, lo que es los dones del Espíritu, ya que reconocemos que Dios nos dejó a su Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, que se llama el Santo Espíritu, ¿cierto? El bautizador, como se le llama a la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, que es el, ¿no es cierto?, bautizador, que es la persona que también se le llama el Consolador. Así que es algo que hemos estado tocando bastante en estos últimos programas y esperamos que ha sido de gran bendición para sus vidas y que siga siendo bendición, porque hoy día va a ser un mensaje también directo, que esperamos que hay veces que como iglesia pentecostal nosotros amamos lo que es la esencia del Espíritu, ¿cierto? Lo que es la persona del Espíritu Santo. Pero hay iglesias también, hermano Jaime, que lo hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que prohíben todo esto, lo que es la manifestación dentro de su iglesia. Hay iglesias que le han cerrado las puertas a lo que es el Espíritu Santo. A la manifestación del Espíritu. A la manifestación, sí. Y por eso que en esta tarde también llevamos este tema, y porque tenemos que darnos cuenta que no fue tan solamente, como dicen algunos enseñadores, que la manifestación fue para los tiempos de los apóstoles, que fue para el tiempo, ¿no es cierto?, de lo que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, sino es para estos días también. Y eso tenemos que nosotros notar y darnos cuenta que nosotros hemos cambiado, pero la persona, o sea, el Espíritu Santo no ha cambiado, o Dios no ha cambiado, porque nosotros somos los que hemos cambiado, hemos dejado. Por eso es que ya no se manifiesta con tanta, de nuevo, el Espíritu Santo dentro de la iglesia, porque le hemos cerrado también las puertas a la persona del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Así que vamos a conversar hoy día, hermano Jaimito, le dejo a usted para que dé el comienzo, y ahí estaremos hablando acerca de lo que es la manifestación del Espíritu Santo, los dones, ¿no es cierto?, el hablar en lengua, todo eso, hermano Jaime. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Damos Amén. Gracias al Señor porque, como bien decía nuestro hermano, muchas veces se confunde la persona, y cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. Amén. Porque bien decía que es la tercera persona de la maravillosa Trinidad de Dios, el Espíritu Santo. Y pues bien, quisiera comenzar, hermano Ariel, si me permite, leer en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Amén. Amén. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos lectura a este texto. Amén. Y dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagro, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Mire lo que dice el versículo 12 de Primera de Corintios, capítulo 12. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Dios le bendiga, hermano Ariel. Sí, qué importante notar este capítulo del libro de 1 Corintios, capítulo 12, hermano Jaime, porque el Señor a través de Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del espirituales. O sea, no debemos ignorar que hay dones, no debemos ignorar que el Espíritu Santo entrega a los hombres
dones espirituales. Así que cada uno de nosotros que estamos en las iglesias debemos anhelar tener los dones del Espíritu, que es un tema también que vamos a ir tocando paso a paso, que yo creo que la iglesia debe estar interesada que Dios pueda trabajar en su vida y repartir los dones que Él tiene para nosotros, que es una cosa que el Señor quiere darnos, hermano, que a veces nosotros no abrimos nuestro corazón y no le recibimos y no le aceptamos y ponemos en cuestión muchas veces, ¿no es cierto?, lo que es también la persona Trinidad, porque creemos, ¿no es cierto?, que a veces, y eso es un tema también que estaremos trazando de a poco, hermano Jaime, acerca de las confusiones que hay veces que han ocurrido, y por eso que a veces, como decían delantito, se le ha cerrado las puertas al Espíritu de Dios. Pero la Biblia habla de un orden, hermano. Amén. Y eso es que también estaremos tocando ya más adelantito. Hermano Jaime. Bien, si nosotros, hermano Ariel, como usted decía, o si tal lugar o templo o denominación le cierra las puertas al Espíritu Santo de Dios, es porque no le ha nacido la luz verdadera en su vida. Porque si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre, el Espíritu Santo de Dios actúa en nosotros como sello. El Espíritu Santo es quien nos santifica, lo que usted antes decía, antes de comenzar el tema, ¿sí? El tema y el Espíritu Santo hace grandes obras en el creyente. Amén. Que esto es lo que se ignora muchas veces. Sí. ¿Por qué? Porque si le cerramos la puerta al Espíritu Santo de Dios, ¿quién va a guiar a la iglesia? A la iglesia, Amén. Al cristiano. ¿Quién lo va a guiar entonces? Amén. Por eso Jesucristo hace una mención muy clara, hermano Jaimito. Dice que no debemos apagar el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. O sea, tenemos que cada día la iglesia debe encender la llama dentro de lo que son dentro de lo que es el marco de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero debemos encender el fuego en cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice, no apagáis el Espíritu. Amén. Tenemos que hacer encender la llama del Espíritu de Dios dentro de la iglesia cristiana. Hermano Jaime. Dios le bendiga, hermano Ariel. Amén. Sabemos que si no tenemos una guía, ¿quién va a guiar el barco, digamos así? Claro, siempre tiene que haber alguien. Por eso bien Jesús dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Textualmente dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Mire, entonces, por eso que nosotros le damos amplia libertad al Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía. Amén. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. A toda verdad y a toda justicia. Mire, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Y por qué? Porque cuando, hermano Ariel, se le cierran las puertas al Espíritu Santo de Dios, aquel lugar le está abriendo las puertas a otros espíritus para que puedan turbar, digamos, hablando bien en claro, pero si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre, Él guía la iglesia. Amén, pues. Sí, eso es verdad, porque la misma palabra del Señor dice que vendrán o hay doctrinas de demonios. Amén. Y si una iglesia no deja que el Espíritu Santo obre dentro del pueblo y mueva la iglesia, ¿quién guiaría al barco si no fuera el Espíritu Santo? Porque aparte que había un hombre que conduce la iglesia, que enseña a través de la palabra, está la Escritura, la profeta mayor, pero también está el Espíritu Santo que nos da testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Pero si no está el Espíritu Santo convenciendo, si no está el Espíritu de Dios trabajando en los corazones, y se mete una doctrina de demonio dentro de la iglesia,
posiblemente pueda alguien estar hasta turbado, hermano. Por eso es necesario que siempre en la iglesia esté la palabra y esté el Espíritu como los dos cimientos fundamentales dentro de un pueblo que se está moviendo bajo la voluntad de Jesucristo. Hermano Jaime. Que el Señor le bendiga, Amén. Hermano Ariel. Y lo más importante, hermano, hoy día lo que se está perdiendo es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermano Ariel. Sí. ¿Por qué? Porque y nosotros, más que nunca, hoy día necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Vestido del poder de Dios. Lleno, como lo fue los días de Pentecostés. Amén. Oye, si vamos a la Sagrada Escritura, miren lo que aconteció, entrando ya en el tema en que estamos, hermano Ariel, porque sabemos que cuando el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, Amén. en el día de Pentecostés, lo primero que es la señal que le dio Dios, dice que vino de repente, estoy leyendo en los Hechos, en el capítulo 2, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, lo que fueron, digamos, bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo primero que empezaron a hacer? Dice la palabra del Señor, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Según el Espíritu le daba ¿Qué hablas? que hablase. Amén. Mire esta señal del bautismo del Espíritu Santo, cuando vino en el día de Pentecostés, estaban todos ahí y como lengua de fuego se le asentaron sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase, hermano. Amén, pues. Y si entramos en el tema de esto de hablar en lengua, Hay mucho que escapar. hay mucho que hablar. Amén. Pero para esto, las lenguas, hermano Ariel, no son enseñadas humanamente, Amén. sino las lenguas, hermano, Son dadas por el Espíritu. son dadas por el Espíritu. Sí, eso es una gran realidad, hermano Jaime. Tocando ese mismo punto, hace tiempo atrás yo escuchaba a unas personas que estaban en esta misma radio, lastimosamente, que estaban enseñando a hablar en lengua. Y decían que vinieran a aprender a hablar en lengua. Pero no era una cosa que se daba por el Espíritu. Porque yo también he escuchado a otros predicadores y lastimosamente, no sé si en qué forma lo dicen, pero dicen hablen en lengua, y empieza a exigirle al pueblo que hablen en lengua. Y por ahí algún estudioso salió y empezó a hablar en lengua y habló lo que se le ocurrió. Y no es así el Evangelio. No es así, es que uno quiera intentar hablar en lengua, o que por ahí escuchó a alguien y lo repite, como nuestros hijos de repente escuchan en la iglesia, como un hermano está profetizando, hablando en lengua, y después los niñitos lo copian en el hogar, ¿no es cierto? No es así el hablar en lengua. El hablar en lengua tiene que ser dado exclusivamente a través de la persona del Espíritu Santo, que toca, lo bautiza al hombre y el hombre empieza a hablar en lengua. Y el Espíritu Santo también es una ayuda tremenda para el cristiano, hermano. Amén. Si alguno se pregunta, porque hay gente que dice, hermano, ¿para qué tanto quieren Espíritu Santo? Y eso siempre lo he escuchado de personas muy que empiezan a estudiar la Biblia, pero dejan de lado lo que es la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué tanto quieren Espíritu Santo? Dice. Pero increíblemente la Biblia también habla de esto. Dice que el Espíritu Santo sirve ¿para qué? Para ayudarnos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, habla el Señor a través del libro de Pablo, en el libro de Romanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestras debilidades. O sea, el Espíritu está para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como en gemido indecible.
Eso, si alguien ha sido tocado por el poder de Dios y cuando empieza a orar y empieza a hablar en lengua, usted siente, ¿no es cierto?, que su espíritu empieza a gemir. Eso es en los gemidos indecibles, empieza a moverse solo el cuerpo y empieza a gemir de una forma que uno no lo puede interpretar, no lo puede entender. El mismo espíritu lo hace gemir. Amén. ¿Por qué? Porque el espíritu se está llenando, digamos así. Llenando a la persona y el mismo espíritu hace gemir ante la presencia Aleluya, de Dios. Dios nos bendiga. Oiga, hermano Ariel, tomándose la palabra que usted decía, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Mire, yo le voy a nombrar algunas cosas, porque el Espíritu actúa como sello dentro en nosotros. Del día que lo aceptamos, del día que lo recibimos. Eso lo dice, busquémoslo, dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y los hermanos que están escuchando en sintonía, si alguno quiere anotar los pasajes bíblicos, anótelos, hermanos, que van a ser de gran bendición para usted, si usted es una persona que vive bajo el poder del Espíritu Santo, anote esta cita, porque va a ser de gran bendición para su vida espiritual. Efesios, hermano Jaimito. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire, dice la palabra del Señor. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, amén, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Que es, oiga, que quería hablar en delante acerca de esto mismo, pero dice, mire el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Oiga, Dios bendiga esta maravillosa palabra, hermano. Dice que es la jarra, la garantía, el Espíritu Santo, la garantía que Dios nos ha dado, hermano Ariel. Por eso el Espíritu Santo actúa como sello, querida audiencia. El Espíritu Santo es quien nos santifica. El Espíritu Santo es quien nos revela la verdad. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es el que incapacita también, hermano. Amén. Por eso que dice en el libro de Efesios también, en el mismo capítulo, en el capítulo 4, del versículo 11, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. O sea, la obra del Espíritu es algo grande, imagínese usted, hermano Ariel, y sin el Espíritu Santo de Dios, ¿qué sería? Solamente una persona vacía. Amén. Sin el guianza, poder, amén, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Oiga, y lo más grande, hemos enumerado algunas de las obras que hace el Espíritu Santo, lo importante que es el Espíritu Santo, y dice, y el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos consuela, actúa como consolador. Usted muchas veces puede estar afligido, muchas veces por un problema, abatido por una enfermedad, pero ahí está el consolador, el Espíritu Santo de verdad. El Espíritu Santo también, querido audiencia, el Espíritu Santo actúa también, y Él es que elige a sus siervos. Podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. En los Hechos, en el capítulo 13, versículo 2, dice la palabra lo estoy buscando para no equivocarme, dice la palabra en los Hechos, en el capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando esto al Señor y ayudando
dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, aquí podemos ver que ¿quién es que elige a su siervo? El Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo es lo más importante dentro del cristiano, porque el Espíritu Santo, querido hermano, hermana, no habita en los templos. El Espíritu Santo habita en la iglesia que es usted. En la iglesia que es usted. Ahí habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es lo más importante, porque sin el Espíritu de Dios no somos nada. Sin el Espíritu de Dios no somos nada. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Jesucristo nos encomendó su ministerio. No comenzó su ministerio hasta que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Una persona puede ser regenerada y tener el Espíritu, pero todavía no ser bautizada en el Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga en esta tarde. El libro de los Hechos habla mucho acerca de las señales visibles que acompañan el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la persona, Dios, podíamos ver en los Hechos, en el capítulo 2, que cuando vino el Espíritu Santo de Dios, empezaron a hablar en otras lenguas. Amén. Entonces, lo más importante dentro de una iglesia, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor le bendiga, hermano Ariel. Amén. Oiga, hermano, qué interesante el tema que estamos tocando, hermano Jaime, porque también acaba de llamar nuestro hermano Francisco Reyes y él nos hacía una pregunta. Su mamita, antes de partir en los brazos de Cristo, digamos así, porque lo queremos con toda la fuerza, que ella fue salva, me dice que ella antes era católica, pero tenía una persona, no sé si era su cuñado, era cristiano, que siempre estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Y al final de su partida, porque ella ya no hablaba, me decía el hermano, al final de su partida, antes de irse a los brazos de Cristo, dice que empezó a hablar un lenguaje diferente, que no lo entendió nadie. Y la Biblia habla de eso, que dice que el que habla en lengua, habla misterios con Dios. Entonces, eso nos da testimonio también que Dios obró ahí, que Dios la hizo salva, porque el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo, y que es el único que salva, que perdona al hombre, que lava al hombre, que lo reconcilia con el Padre, porque la Biblia dice que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo su Hijo. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona, da testimonio de Jesucristo. Y Jesucristo lo lleva al Padre. Eso quiere decir que una persona que tiene el Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, da testimonio de que esa persona es salva, hermano. Por eso la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, aparte del bautismo en agua, está el bautismo en Espíritu Santo, que Jesucristo también dijo. La verdad, cuando se acuerda cuando aquel Nicodemo, si era, que fue de noche a Jesucristo a buscar, y el Señor le dice: si no fuere bautizado, no podía entrar al reino de los cielos, o si no naciera de nuevo, le dice. O uno sabe que cuando la persona nace de nuevo, en ese momento Jesucristo le menciona, en ese tiempo no lo entendió Nicodemo, más después lo entendió, porque Dios le dio la respuesta, porque él le está diciendo: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo entrar al vientre de mi madre? Y siendo viejo ya no podría. No había una ciencia para entender eso, pero Jesús lo que estaba hablando, porque después le interpreta, le dice: mira, lo que te estoy hablando no es del nacimiento físico, sino nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces está el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua, y está el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo que Jesucristo trajo, porque Juan también decía: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará en fuego y espíritu, o espíritu y en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando él bautiza a la persona, entonces viene la promesa del Espíritu Santo sobre una vida que da testimonio de Jesucristo. Inmediatamente, ¿no es cierto?, pasa a ser hijo de Dios, porque es el sello, como decía mi hermano Jaimito,
es el sello de la promesa para el cristiano. Entonces, mi hermana, que ella al final de su carrera entendió, porque ella tal vez era católica desde su nacimiento, era muy católica, pero en el momento que viene el Espíritu Santo entiende la verdad que solamente Jesucristo puede salvar al hombre. Como dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres en quien el hombre puede ser salvo. No es María, no es, ¿no es cierto?, ninguna de las vírgenes, de las santas, ni tradiciones, ni tradición tampoco. Pero si es el Espíritu Santo que la salva, inmediatamente, ¿no es cierto?, esa persona se va con Cristo. Amén. Qué hermoso, hermano Ariel. Amén. A su respuesta, dice la palabra del Señor lo que usted estaba diciendo cuando Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículo 5. Textualmente dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, mire, ahí habla de los dos bautismos. Importante, mire, Los dos bautismos salen ahí. los dos bautismos. Pero terminando el texto que estamos leyendo, mire, dice la palabra del Señor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, bautismo en agua, y del Espíritu, Aleluya. mire qué es lo que pasa. Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Amén. Pues, Oiga, está clarito. Está más claro que el agua, digamos, por ahí. Está clarito. O sea, el bautismo es necesario, hermano. Es necesario que la persona sea bautizado en agua para el arrepentimiento, el bautismo de Juan, como una enseñanza, y tal bautismo que es necesario para un creyente que es hijo de Dios, que nazca de nuevo, el bautismo del Espíritu Santo, para el testimonio de Jesucristo en la persona. ¿y qué pasa entonces? Dice la palabra del Señor que el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces es muy importante el Espíritu Santo de Dios, porque el bautismo en el Espíritu Santo, querido amigo, hermano, hermana, el bautismo del Espíritu Santo produce en el creyente valor para testificar y para hacer, milagros, hazaña. ¿En quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga su preciosa palabra. Y cuando está el Espíritu Santo de Dios, cuando está el bautismo del Espíritu Santo de Dios, la persona es bautizada, hermano, hay mayor deseo de orar. Amén. O sea, la persona a veces cuando uno humanamente quiere orar, a veces uno se agota, ¿cierto? De repente la mente nos da para orar tanto con entendimiento. Ciertamente la Biblia dice que debemos orar con entendimiento y sabiduría, pero hay veces que la persona es tanto a veces puede ser cansancio, a veces puede ser ya no tiene que decir, y viene el Espíritu Santo que nos ayuda a orar como conviene. Eso también lo dice la Escritura. Amén, así es. Y bueno, mi hermano estaba hablando delante en el capítulo 12 de 1 Corintios acerca estamos también acerca de los dones del Espíritu. Amén. ¿No es cierto?, los ministerios que Dios entrega a través del Espíritu también. Amén. Pero explique eso primero, hermano Jaime, y luego vamos para allá. Dios nos bendiga. Lo que estábamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque hermanos, si el Espíritu de Dios, hermano Ariel, no está en la persona, si el Espíritu de Dios no está dentro en el corazón de aquel creyente, No puede hablar de Jesucristo, no puede conocer a no Cristo. puede testificar acerca de Jesucristo. Amén. Y no tiene, mis hermanos, ese deseo de orar. Oiga, usted se estará preguntando en su hogar, en su casita, hermano, hermana, y usted dirá, ¿por qué yo no siento ganas de orar? Ora, cuando recién usted conoció a Jesús, usted oraba 1 hora. Aleluya. Oraba media hora. Amén. Siguió pasando el tiempo, 10 minutos. Fue bajando en vez de subir. Y
Permítame hacerle una pregunta. Y hoy día, en este momento, ¿cuánto tiempo está orando a la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo le da a Dios? ¿Cuánto tiempo está dándole a Dios, conversando con Dios? Porque a lo mejor usted está perdiendo lo que es la vitalidad, el Espíritu Santo de Dios. A lo mejor usted mismo, por no leer la Escritura, por no orar, por dejar de ayunar, está perdiendo esa vitalidad, esa sustancia en su vida que es el Espíritu Santo. Amén. La persona que tiene el Espíritu de Dios, hermano querido, sabe quién es Jesucristo. Eso lo sabemos con claridad. En el libro de 1 Corintios, el mismo capítulo que estamos tomando, en el versículo 3, del 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, llama maldito a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. O sea, una persona para conocer a Jesucristo, si tiene el Espíritu de Dios, conoce quién es Jesucristo. Amén. Amén. Conoce quién es Jesucristo. Entonces, porque el Espíritu Santo nos da testimonio en quién es Jesucristo. Vuelvo y repito nuevamente lo que dije en tantito. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio quién es Jesucristo. Por eso el versículo que leíamos anteriormente, hermano Ariel, decía que cuando Él envíe el Consolador, Él nos guiará a toda senda de verdad y de justicia. Amén. Él nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es quien nos revela la verdad, hermano Ariel. Él es que en este mismo instante nos está dando para poder conocer el misterio de este glorioso Evangelio. Amén. De esta maravillosa tercera Trinidad que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano Ariel. Amén. Bien, hay otras cosas más que quisiéramos ir tocando acerca de los dones espirituales. Y vamos a ir paso a paso. Ya hemos tocado todo lo que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? De la obra que obró, tal vez. Bueno, tendríamos mucho que más tocar acerca de cómo obró en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ir tocando acerca de los dones espirituales. Mi hermano Jaimito leí hace poco, un ratito atrás, decía: ahora bien, hay diversos dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo, dice. Vuelvo y reitero, leí mal para ese hermano Jaime. Dice: ahora bien, hay diversos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Amén. Sabemos que el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Estamos claros en eso? Amén, me dicen los hermanos. Hay diversos de ministerio. Amén. Si lo hay. Hay muchos ministerios, hermano. Hay diversidades, o diversidad, como dice aquí, pero el Señor es el mismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Después dice: hay diversidad de operaciones. Amén, yo lo creo. He visto muchos milagros, diferentes tipos de hermanos, como Dios lo usa en diferentes áreas, pero Dios, el que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Estamos claros en eso? Amén. Amén. O sea, estamos hablando del Espíritu Santo, que es la misma persona que hace todas las cosas. Pero cada uno, y aquí está el versículo que leyó hace ratito mi hermano Jaime, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, tiene provecho el tener el Espíritu Santo de Dios. No es una cosa de que uno lo tiene y no sirve para nada. Tiene mucho provecho, mucha bendición, deja el poder del Espíritu Santo en una vida. Amén. Después dice: porque es dada por el Espíritu. Después pasamos al versículo 8, la palabra de sabiduría, y a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagro, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua. Mire qué lindo, género de lengua. No habla nada de una sola lengua, sino habla de género. O sea, muchos más. Género de lengua, y a otro interpretación de lengua. O sea, no es tan solamente una lengua. Si alguien es repetitivo en su lengua, puede Dios darle mucho más, porque hay género de lengua, hermano Jaime.
hay muchos idiomas que el hombre puede hablar, dado por el Espíritu Santo. Y a otro, interpretación de lengua. También está la interpretación. Porque cuando una persona habla en lengua, hermano, debe haber también un intérprete. Amén. Y eso va a ir aclarando más adelante. Pero todas estas cosas lo hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Uno solo el cuerpo. Así también Cristo, dice después. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Amén. El cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber del mismo Espíritu. Amén. Amén. No sé si seguimos leyendo o pasamos a... Síganos, seguimos leyendo. Amén. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Así no me pregunta. Y si dijere a la oreja, ¿por qué no soy yo ojo? No soy del cuerpo. Después hacen así una pregunta, porque eso no será del cuerpo, dice. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hace una pregunta, que bueno, que interesante, hermano. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Sí, no todos podemos ser, aquí aclaramos bien, no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser olfato, no todos podemos ser boca. Hay diversidad de ministerios, hermano. Amén. Pero todos componemos un solo cuerpo. Dentro de la iglesia hay muchos dones, hay muchos ministerios de dones, pero todos componemos el cuerpo de Cristo. Hermano Jaime. Dios le bendiga, hermano Eres. Qué hermoso este mensaje y esta lectura de la palabra del Señor. Pero a cada uno le dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga, y en todo esto, hermano Ariel, hay un orden. Amén. Todo esto tiene un orden, porque como anteriormente se decía que las lenguas no eran aprendidas humanamente, sino era que el Espíritu es que... O como lo dice el libro de Hechos, hermano, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu, dice, no dice nada según la persona, según Juanito, según Diego, según Armando, sino según el Espíritu les daba que hablase. No es hablar a nuestro propio antojo, sino hablar lo que el Espíritu nos da de hablar. Entonces cuando alguien quiere hablar y cuando profetice también, hermano, y aquí entramos en terreno duro, cuando alguien profetiza, tiene que profetizar bajo el poder de Dios. No hable usted una cosa que Dios no le ha dado, porque un día el Señor nos llamará a cuenta, igual, hermano Jaime. Hay de vosotros, dice, cuando algunos dicen Dios ha dicho, cuando Dios nunca ha hablado. Hay de aquellos que dicen así. Hay de aquellos que dicen Dios ha dicho, cuando Dios nunca ha hablado. Entonces hay que tener un cuidado también en hablar conforme a lo que Dios coloque en cada labio para hablar, que según el Espíritu le dé que hable. No hable usted lo que quiera hablar, porque a mí me gustaría, porque yo anhelo, voy a hablar de esto para que te entusiasme. No, o por vista, o porque vio, porque alguien afuera vio una cosa y justo lo tomó, porque hay algunos también, por eso que la Biblia dice que nosotros debemos discernir. Dios nos dio también el ministerio de discernimiento. Amén. Para entender si es de Dios, viene de Dios, viene del hombre, o viene de una doctrina de demonio también. Cuando alguien profetiza, hermano, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, no según lo que haya visto, porque yo vi a alguien por ahí, entonces quise como creerme el grande y hablo al pueblo, pero por lo que yo vi, no según el que el Espíritu me lleva a que hable, o porque yo escuché de algo. Usted no sé, porque hoy día también el diablo también engaña a gente, y hay algunos para creerse o para hacerse los profetas, entonces buscan comentarios para ¿no es cierto?, entregar al pueblo, pero no porque Dios se lo está entregando,
sino porque ellos vieron, porque escucharon, porque... No, hermano, el Espíritu Santo no es así. Y es bueno tocar un poco esto, porque sirve para enseñarle al pueblo de Dios, hermano. Porque a veces se toma el nombre de Dios muy en vanamente. Yo no digo que dentro de la iglesia, yo soy un amante del poder del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de este tema. Yo soy una persona amante de las manifestaciones del Espíritu Santo, como un hombre espiritual que soy. Amo la manifestación del Espíritu de Dios. Amo que profeticen. Y recibo y escucho atentamente lo que Dios va a hablar. Pero también dice que nosotros debemos probar los espíritus. Probar, examinarlos. Examinar, hermano Ariel. Amén. Y esto, hermano Ariel, la profecía y todo esto es para edificación. Amén. ¿Para la edificación de la persona o para la iglesia también en general? En general, para edificación para la iglesia. Si usted está dentro del templo y Dios lo utiliza en una profecía, va a ser siempre para edificación. Amén. Las profecías son para edificación de la iglesia. Amén. No son para destrucción. Amén. ¿No es para dividir? Ni para dividir una iglesia, no. El Espíritu Santo es para edificación de la iglesia, del templo. Amén. No que vaya uno por impulso humano, que muchas veces suele decir, no, el Señor dice que te vaya de aquí y te tiene otro lugar en otra iglesia. No, cuidado hermano, cuidado hermana, porque a lo mejor está operando otro espíritu. Espíritu de engaño. Espíritu de engaño. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es para edificación. Amén. Y si usted me dice, ¿dónde sale, hermano Ariel? Mire, aquí, capítulo 14. En 2 de Corintios, en este mismo capítulo 14, versículo... Primera de Corintios, perdón. Versículo 26, capítulo 14, dice, y hace una pregunta aquí. ¿Qué hay, pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Mire, y analizando cuando os reunís, ¿tienes salmo? ¿Tiene doctrina? ¿La palabra de Dios? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? Mire, ¿tiene interpretación? Mire, y aquí lo que le decía, hágase todo para edificación. Para edificación. O sea, no, el Espíritu Santo nos serviría, en este caso, no es que nos sirva, estoy hablando en un sentido aplicativo, de pensar que el Espíritu Santo no es para dividir, ni tampoco para decir si una persona toma el Espíritu Santo vanamente. Porque también hay casos que hay gente que profetiza y dice, hermano, quiero que me maten una gallina, quiero que me maten un chanchito, voy a hablar claro, voy a hablar claro esta tarde. Hay gente que dice que de repente puede haber un profeta, no un profeta guiado por Dios, hermano, un profeta guiado por carne nomás, que diga, hija mía, mátame esa gallina porque Dios me revela. Y hay que tener cuidado en esto, hermano. Hay que tener cuidado cuando alguien profetiza. Tiene que profetizar bajo fundamento doctrina de la palabra del Señor. Bajo el impulso del Espíritu Santo de Dios. Porque aquí es bien clara la palabra del Señor. Oye, y Pablo a los Corintios le seguía hablando, hermano Ariel. Amén. Más que nada, instruyéndole en lo que estamos haciendo, porque aquí estamos instruyéndolo aún los hermanos que nos escuchan en esta tarde, y a la vez nosotros mismos también nos estamos edificando por la palabra de Dios. Oiga, esta es la profeta mayor y esta se debe regir todo el pueblo de Dios. Amén. Si nosotros estamos leyendo algo y estamos adoctrinando o enseñando en esta tarde aquí bajo este programa radial, estamos enseñando al pueblo a cómo tomar el Espíritu Santo en nuestra vida. Oye, déjame leer un versículo más que está en el capítulo 12, mi hermano, capítulo 14, y en el versículo 2.
Mire para qué es el Espíritu Santo. Porque el que habla en lengua, dice, no habla a los hombres. El que habla en lengua, el que habla un lenguaje diferente, hermano. Si usted habla un lenguaje diferente y empieza a hablar y no entiende, ni siquiera usted entiende lo que está hablando, y menos va